Recuerdo haber cubierto este caso, se cumplieron 15 años y muy difícilmente la ciudadanía pueda borrar de sus retinas aquella manifestación multitudinaria frente al Congreso de la Nación. Había ocurrido un hecho trágico, habían secuestrado a un joven por el que pidieron un rescate y después la fatalidad y la brutalidad de los delincuentes hizo que le quitaran la vida. Axel Blumberg se llamaba, joven, estudiante, deportista. A partir de allí su familia, en medio de ese desierto, de ese desamparo desolador que es el dolor de la pérdida de un hijo, empezó primero por buscar justicia, por aportar pruebas, por investigar, para que quienes quitaron esa vida tengan en democracia su castigo peor, privado de la libertad. A partir de allí, Juan Carlos Blumberg, su padre, comenzó el camino para que a nosotros no nos pase, para que no haya otros Axel y otros jóvenes y víctimas de la delincuencia que pierdan la vida. ¿Y cómo? Trabajando para que mejoremos las leyes, y no tanto para que se mejoren, sino para que se cumplan. Juan Carlos Blumberg, gracias por venir a Sónica Más. No, gracias a usted, Sergio de Caro, a usted y al programa Las Dos Caras. No, es un placer estar con ustedes. Muchas veces los aniversarios son fechas que llegan y se van, pero que por algo nos invitan a la reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué se mejoró en estos 15 años de lucha, de fundación, de estar involucrado en que a nosotros no nos pase? Bueno, desde la muerte de Axel, nosotros con un grupo de amigos de él, padres y demás, creamos una fundación que tiene el nombre de Axel, Fundación Axel Blumberg por la vida de nuestros hijos, y desde ese momento empezamos a trabajar muchas cosas. Hay cosas que se lograron. Hoy tenemos un 911 gracias a eso, a nuestra presión. Hoy tenemos gracias a eso el juicio por jurado, que digamos eso lo logramos en el año 2004 en Córdoba como primera instancia, con un gobernador que lamentablemente fallecido de la Sota, que él realmente cumplió mucho, porque en ese momento lograr eso, y donde le habíamos puesto inclusive delito de funcionario público, que sea juzgado por la ciudadanía, y también lo aceptó. 15 años después se está implementando en la provincia de Buenos Aires. Y así que todo eso funciona muy lentamente. Leyes que se han conseguido, pero se tenían que haber incorporado muchísimas otras leyes que realmente por deficiencia, digamos, de nuestro poder legislativo, la justicia que no funciona, porque realmente es lamentable esto de la justicia. Tenemos en este momento un problema muy, muy grave, es el tema de los motochorros. Es lamentable porque no funciona la justicia. Le han dado como multa, en un caso, a una chica que le habían robado un celular, que le arrancaron el celular, lo detienen al individuo y la jueza da como pena 700 pesos por, digamos, el equivalente del celular y demás. Una locura. El año pasado, solo en la capital, hemos tenido 11.166 robos de motochorros en la capital. Hablemos en el conurbano, hablemos, nosotros hemos estado el día sábado acompañando a esa familia con Claudio y Stanik en La Matanza. En La Matanza, acompañando a esa víctima, esa pobre mujer que fue asesinada. Entonces uno ve que esto es una locura, como esta chica Leite del Chaco que murió el martes, una chica del servicio penitenciario, joven, un oficial también, tuvo 2 semanas en terapia intensiva después de que quisieron arrancar la cartera, cayó, se golpeó la cabeza, rotura de cráneo y murió. Entonces acá hay hechos de una gravedad que es realmente terrible, y yo creo que eso
de algún lado amerita, digamos, que de alguna manera tanto la justicia como nuestros gobernantes, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, digamos, que ejercemos en el artículo 14 de la Constitución, tenemos que exigir que de alguna manera todo este tema trabaje. Pero peticionar a las autoridades. Peticionar, claro, pero bueno, usted fíjese que están ocurriendo cosas que son terribles, cuando en otros países, solamente mirar qué hacen en otros lugares. En Inglaterra, por ejemplo, disminuyeron el 90% de los robos de los motochorros. ¿Cómo lo eliminaron? Hay un protocolo. ¿Cuál es el protocolo que tiene la policía? La policía los persigue y los choca directamente a los motochorros. Entonces usted dice eso y acá la gente dice, ¿cómo va a ser que lo van a chocar a un motochorro? Si el motochorro está matando gente. Entonces la gente, los ladrones de los motochorros tendrían que tener el miedo suficiente que les puede pasar cosas a ellos. Juan Carlos, después de 15 años, ¿lo moviliza algún tipo de sed de venganza? ¿Pidió alguna vez la pena de muerte? No, yo estoy en contra de la pena de muerte y nada de venganza. Fíjese que cuando nosotros mismos arrancamos con la fundación, nuestro primer trabajo, ¿qué fue? El trabajo en las cárceles. O sea, nosotros fuimos a la cárcel de Seiza con todo nuestro equipo. Me ayudó una argentina que era una especialista del trabajo en cárceles en Los Ángeles, Mary Sims. Esa mujer era médica, psicóloga, tenía 4 títulos de medicina, era una persona, y ella nos ayudó, y el primer trabajo que hicimos fue la recarga de cartucho de computadora, que pensábamos que con eso al Estado le íbamos a dar un ahorro, porque usted 3-4 cartuchos le cuesta como una impresora. Bueno, eso se hizo en un taller. El segundo trabajo que hicimos fue la fabricación de bolseguíes para la fuerza de seguridad. ¿Cree en la recuperación del delincuente? Bueno, yo creo que en muchos de los casos se pueden recuperar, pero digamos en base a un control, a un trabajo. Ellos, si están en la cárcel, tienen que estar, por lo menos trabajar para ganarse lo que consumen, como ocurre en otros lugares del mundo. Y después, que puedan estudiar y demás. Hay gente, como me decían especialistas de Estados Unidos, que alguno no lo va a cambiar nunca, porque ya tiene una mente podrida, que son gente que usted nunca lo va a recuperar. Pero bueno, por eso tienen que estar las leyes, no como acá cuando hablan de prisión perpetua. Acá no existe prisión perpetua. La prisión perpetua acá son 25 años. Entonces, cuando la gente, digamos, realmente tiene la pena como corresponde, hay ciertos individuos que cometen. Por eso nosotros logramos la sumatoria de penas, como hay en otros lugares del mundo, y así muchas otras leyes que hemos luchado. ¿Hoy la máxima pena en la Argentina son 50 años? Sí, eso lo logramos nosotros después de los secuestros y asesinatos. Entonces yo creo que este tema de Zaffaroni destruyó mucho, porque yo me acuerdo bien que era una persona con sus fallos realmente lamentables, ¿no? Cuando uno tiene que le obligaban a hacer sexo oral a una chiquita, pero como la luz estaba apagada, entonces no era un delito. Estas son aberraciones, ¿no? Entonces eso, imagínese si esa gente estaba en la Corte Suprema, ¿qué clase de elementos teníamos? ¿Dónde cree que está la falla? ¿Hay una cierta de connivencia entre poder político, judicial y fuerzas de seguridad? Bueno, yo no sé si hay una convivencia, pero lo que sí puedo decir que digamos nuestro Congreso no trabaja. Por un lado, fíjese, con el hecho que hemos tenido de ese partido famoso y demás, donde se encuentran que barras bravas atacan a un vehículo, rompen. Bueno, se pide de alguna manera tener sanciones, porque eso que han hecho es realmente grave. Y fíjese, han pasado meses y todavía no han hecho ni esa ley.
recién creo que hoy van a dignarse a tratarlo. Esto es una locura. Un individuo que va a un lado a hacer y lo mismo los que están involucrados, digamos, en este caso, dirigentes del fútbol, si los tipos están implicados con las barras bravas, con las entradas o con la venta irregularidad, tiene que ser sancionado. Por eso insisto, debe haber connivencia entre dirigentes y barras. Bueno, por supuesto que la hay. Por eso yo creo que necesitamos que el Congreso trabaje y aplique determinadas leyes para que después de alguna manera digamos, se puede aplicar y de alguna manera separar a la sociedad de estos individuos que no respetan la ley, ¿no? ¿Faltan leyes o no se cumplen? Hay cosas que no se cumplen. Bueno, fíjese que muchas de las leyes que nosotros logramos, había jueces que decían que eran anticonstitucionales, de estupidez, ¿no? Por ejemplo. Sí, había varios que ellos ¿qué leyes? Algunos fallos de los jueces, ahora no me viene bueno, porque hubo varios casos de jueces que dijeron eso, pero digamos cuando es legislado por el Congreso, lo que tiene que acatar el juez es cumplir lo que dice la ley, y si quiere una modificación anda al Congreso y cambia la ley, pero él por sus motos propios no lo puede hacer. Entonces acá ha habido realmente aberraciones. Yo me acuerdo bien. Fíjese que nosotros tenemos acá el Poder Judicial. Mi primera pregunta, antes de luchar por el juicio por jurado, fue haber ido a Estados Unidos y estar con el Tribunal Superior de Nueva York. Y yo me acuerdo, la primera pregunta que yo le hice al Tribunal Superior de Nueva York, les pregunté, dígame, ¿ustedes acá tienen un mes de vacaciones en verano, 15 días de vacaciones en invierno? Los señores abrieron los ojos grandes. Me dice, mire, acá nunca nosotros se para la justicia. Las vacaciones se van rotando, pero la justicia funciona siempre. Entonces, claro, como me atacaban periodistas con el tema de juicio por jurado, que decía que la Argentina no estaba preparada y demás, le pedí, digamos, de poder hablar con algún juez. Bueno, ellos me presentaron un juez Gutman, que yo almorcé con él, un señor que hacía 65 juicios por jurado por año, y hacía 35 años que hacía. Entonces, mi primer pregunta que yo le hice a ese juez, dígame, ¿qué tiene que saber ese jurado? Dice Bloomberg, el jurado es muy simple, lo único que tiene que saber, leer y escribir. Piense usted que en 65 juicios por jurado que yo hago por año, 35 años, solo en 2 casos, la Corte Suprema me cambió el veredicto. La gente no se equivoca, la gente tiene mucho sentido común. Y eso nos pasó en Córdoba, que nosotros en Córdoba ya ya está trabajando ese tema hace más de 14 años y funciona muy bien. La gente se pide, da su veredicto. Estamos con Juan Carlos Bloomberg, papá de Axel, a 15 años de su secuestro y muerte. Juan Carlos, ¿qué es lo más importante que logró y qué es lo que todavía le falta? Bueno, se lograron muchas cosas, se lograron leyes, se lograron el juicio por jurado, tener un 911, y lo más importante que hemos logrado es acompañar a muchas víctimas. Nosotros desde la Fundación acompañamos ya a 1930 víctimas, acompañándolos en juicio, con abogados, con esto, ayudándolos, y bueno, esas son cosas y hay muchas cosas que se podrían haber hecho, pero lamentablemente no. ¿Qué es algo que hoy falte, usted dice? Para mí es fundamental el tema de la justicia. Necesitamos algunas cosas para que de alguna manera la gente sea castigada como corresponde, los que cometen delitos, y como es en este caso, le digo, a los motochorros que tenemos ahora vigentes estos días, pero siempre hay cosas que se va mutando la delincuencia, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que estar preparado para todo eso. Y yo lo que creo que eso es fundamental. Y la otra cosa es poder aplicar muchas cosas que se hacen en otros países. Yo tuve la oportunidad de hacer el curso de la Academia de Policía de Nueva York, he estado con las policías más importantes del mundo, hablemos de Inglaterra en cada área de la policía, de Suiza, de Alemania, de Francia. Tiene críticas de mano dura, le dicen. Ah, por supuesto, pues yo no digo mano dura, mano justa, como es en otros lugares. Mi primer trabajo, me acuerdo, cuando murió Axel y yo iba a tratar de conseguir ese cambio de las leyes, lo primero que hice, una planilla, y puse el código penal de varios países
distintos estados de Estados Unidos y ponía, para el caso de secuestro y asesinato, ¿qué le hacen en otros lugares del mundo? Y así para distintos tipos de delitos. Y yo me acuerdo cuando yo fui a discutir con la legislación penal ahí, ¿quiénes eran los asesores y demás? Eran familiares, ninguno entendía un pito. Lo primero que leí, que escúcheme, tienen la biblioteca acá al lado, ¿por qué no van a mirar qué hacen en otros países? Es cosas elementales, no es que uno necesita... Yo me acuerdo que yo estoy en contra. Cuando vino la televisión oficial de Japón a mi casa a hacer todo un reportaje, la primera pregunta que yo le hice a la gente de Japón, le digo, dígame ustedes, ¿qué le hacen a una persona que secuestra y mata? Lo matamos, me dicen los tipos. Yo me quedé a abrir los ojos así. Estamos hablando de Japón, que recibió 3 bombas atómicas y todo esto. Entonces, esto hay que mirar qué pasa en otros lugares del mundo. ¿Cómo? Sin embargo, usted no está con la pena de muerte. Yo no estoy. Sabemos que ha transitado todos estos años en medio de una lucha, de aprobaciones, de críticas, de cuestionamientos. Crítica, yo he tenido muchos problemas. Bueno, y no bajó los brazos. No, he tenido graves también hechos que han hecho contra mí, digamos. Yo tenía una fábrica que le había hecho Axel, me la quemaron. Y todavía funcionarios anteriores que me dijeron, vos seguís jodiendo que vas a terminar en una zanja, ¿no? Estas son cosas que uno recibió como castigo encima. ¿Amenazaron de muerte? Sí. Así que bueno, pero uno tiene que seguir luchando, para eso estamos. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a usted. Buenas tardes. Las dos caras con De Caro en el aire de Sónica Más.